Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la Combat Fuji, una de las palas de la línea de Manu Martín en colaboración con Combat. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traer este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, una cuerda que a mí personalmente me parece que se queda un pelín larga una vez ya la tienes puesta en la mano, y como ya sabéis, toda esta línea Vulcano tiene sistema de cambio de cuerda. Con este sistema el nudo se queda dentro del tapón. La pala trae un tapón octogonal con un puño que es algo más largo que un tamaño estándar, en torno a los 13,5 centímetros, y para la zona del corazón tenemos esta pieza en la zona interior y luego los canales de aire que han llamado Ventus, con la función de mejorar la manejabilidad de la pala. En las caras la pala utiliza un carbono 18K aluminizado. Como ya sabéis, el carbono aluminizado es un carbono que responde mejor ante los cambios de temperatura, entonces se pone con la función de evitar que la pala varíe mucho de sensaciones a lo largo del año. En cuanto a la goma, la pala trae una Black Eva y en algunos sitios he visto que se especifica como una goma también de doble densidad. También contamos con rugoso de tipo 3D en las caras y el conjunto para mí aporta una dureza que ya está un pelín por encima de media. La podríamos meter dentro de ese grupo de las medio duras, estilo una Hyper Pro, una Nox de 13, por ejemplo. Y luego, en cuanto al peso y el balance de esta Combat Fuji, el peso va desde 360 a 370 gramos, según nos indica la marca, y en este caso la que vamos a probar pesa 361 gramos, tal cual está de serie, y la pala tiene un balance que está sobre los 26,2-26,3 centímetros, es decir, ligeramente por encima de medio, que para ser una pala con mango largo no está nada mal. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a ver cuáles han sido mis sensaciones jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero, en el apartado de manejabilidad, creo que es una pala que en este peso que yo he probado de 361 gramos no es una pala que se maneje mal, me ha parecido un manejo decente. Tampoco lo pondría tan bueno como por ejemplo el que puede tener una Nox AT10 12K. Esta con el mango más largo sí que puedes notar que en alguna situación más complicada te exige un pelín más, no se hace tan cómoda en ese sentido, pero no me parece algo muy exagerado y creo que es una pala que en el fondo de pista se va a mover bien. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría de un tamaño estándar, lo único que sí que diría que está bien centrado en la cara de la pala, en esta zona donde no tenemos agujeros. Esto a mí lo que me ha aportado es que aquí en el fondo de pista, como la gran mayoría de veces tocas con esa zona más central, tienes muy buenas sensaciones, notas bien la pelota, a un ritmo medio bajo te transmite buena sensación de control, también en ese ritmo más alto, pero sí que es verdad que luego veremos que en otras zonas de pista el que el punto dulce esté tan centrado nos puede penalizar un poco cuando golpeamos con esa zona más alta. A un ritmo medio y medio bajo es una pala que dentro de las híbridas de la línea Vulcano es la que más nos va a exigir, la que nos va a pedir acompañar y alargar un poco los golpes a este ritmo más lento para pasar la bola al otro lado. Como digo, no me parece algo muy exagerado, pienso que tiene mejor salida de bola que lo que puede tener una Oxdog Hyper Pro, esta nos exige un poquito menos y además, como he dicho antes, el tener el punto dulce en esta zona tan centrada aquí en el fondo de pista nos va a transmitir buenas sensaciones de que siempre la estamos tocando bien, así que aunque sea una pala que ya podríamos poner dentro de esa dureza medio dura, no me ha parecido tan exigente como otras opciones de misma dureza. Donde sí que he notado algo más de diferencia es en ese ritmo más alto. Creo que es una pala que tiene un tacto seco, que te transmite muy buena sensación de control incluso cuando juegas más fuerte, pero vamos a notar que la pala nos va a ayudar un poquito, tiene algo de efecto rebote en ese ritmo rápido, no es como por ejemplo lo que podemos tener con una Hack Hybrid de Bull Paddle, que sí que notas que o la empujas tú en ese ritmo más alto o la bola se te queda un poco más metida en la cara de la pala. Con esta no he tenido esa sensación, siento que es una pala que en cuanto aplico algo de fuerza, la goma me va a ayudar un poquito a que salga más rápida de lo que yo esperaba, pero a la vez vamos a mantener una buena sensación de control con este tacto seco y no es una pala que aunque haya jugado más fuerte, note que se me descontrola mucho. Entonces sería una opción que yo recomendaría más para aquel jugador que ya le guste jugar aquí en el fondo de pista a ese nivel de intensidad ya medio alto, que le guste jugar un poco más firme por abajo y que incluso busque un pelín de ayuda por parte de la pala para ganar esa velocidad de bola. Os dejo con el vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, y pasamos a la zona en mitad de pista.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, quizás uno de los sitios junto con la volea donde más me ha gustado esta pala, aunque me he tenido que acostumbrar a algunas cosas, sobre todo al principio. Lo primero de todo, en el apartado de manejabilidad, es una pala que, como he dicho antes, para mí se mueve de forma decente, no la vamos a notar muy exigente ni muy física en ese sentido, así que es una pala que se comporta bien en cuanto a manejabilidad. Con este mango más largo sí que podemos hacer algo más de efecto palanca, pero al final tampoco tenemos un balance muy alto en la pala, por lo que en alguna ocasión sí que vamos a tener que tirar nosotros un poco de la punta hacia abajo para notar que le metemos peso a la bola. En cuanto al punto dulce, aquí sí que me he tenido que acostumbrar más que en otras zonas de pista. Muchas veces golpeaba con esta zona más medio alta de la cara de la pala y tenía esa sensación de que salía algo menos la bola. No salía mal, pero sí que es verdad que la notabas más seca y dejabas alguna bola un poquito más corta. Cuando la golpeabas con el medio, la sensación era mucho mejor, notabas que la goma te ayudaba un poquito más, corría mucho más la bola sin tener que hacer tanto gesto. Así que es algo a lo que me he tenido que acostumbrar, sobre todo al principio, golpear más con esa zona central de la cara de la pala, un poco lo que pasaba con la Noxa T10 12K, ese estilo de comportamiento. Así que si venís de palas que tengan ese punto dulce un poco más centrado, no vais a tener mucho problema. Si venís de palas de formato diamante que tengan ese punto dulce un poco más alto, sí que es algo a lo que seguramente os tengáis que acostumbrar un poco, sobre todo al principio. Una vez me he acostumbrado ya a golpear con esa zona más baja, sí que es verdad que es una pala que me ha transmitido muy buenas sensaciones, tengo que decir, sobre todo de control. Me gusta mucho ese tacto seco que tiene la pala y que te ayuda un pelín en ese ritmo rápido, como hemos comentado antes. Así que la pala vas a notar que en cuanto aplicas algo de fuerza, juegas fuerte, tienes control, pero a la vez la bola es muy rápida, es bastante ofensiva. A un ritmo medio y medio bajo siento que tampoco tienes que empujar demasiado para que la bola salga profunda y la sensación de control que te da es bastante buena. Y en ese ritmo rápido, como digo, es una pala que en cuanto apliques algo de fuerza y golpes con esa zona de punto dulce, vas a notar que tu bola es bastante ofensiva, pero a la vez descontrolada. Y quizás aquí donde peores sensaciones he podido tener ha sido, como he dicho antes, con el tema del punto dulce, sobre todo al principio, que no tenía tan buena sensación de golpeo cuando daba con esa zona más alta, y también, como he dicho antes, en alguna ocasión donde quizás jugaba alguna bola más rápido, no tiraba mucho la punta hacia abajo, ya que al final es una pala con un balance medio y en alguna ocasión me podía flotar un pelín más la bola de lo que yo quería. Así que os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, aquí junto con la zona de mitad de pista, víbora y bandeja, son las dos zonas donde más me ha gustado la pala en cuanto a sensaciones. Sí que siento que aquí en el apartado de manejabilidad la pala nos puede llegar a penalizar un pelín más que en otras zonas de pista por el mango más largo, me pasa un poco como en alguna bola más complicada en la zona de defensa. Cuando estoy bien posicionado, no me exige mucho la bola que me tiran, ahí sí que estoy cómodo, siento que es una pala con la que puedo meter mucho peso a la bola, me corre bien la bola en cuanto aplico algo de fuerza, pero sí que siento que en alguna ocasión donde tengo que mover la pala
pala muy rápido en algún choque de voleas, ahí sí que me puedo notar un poquito más penalizado que en otras zonas de pista en cuanto a la manejabilidad. Aquí en la zona de volea, al tener el punto dulce un poco más centrado en la cara de la pala, vamos a tener buenas sensaciones en la gran mayoría de golpes. Sí que me ha pasado que en alguna ocasión donde quiero jugar alguna volea más ofensiva, un poco más firme, a veces he golpeado con esa zona más alta y me ha dado esa sensación de pala un poco más seca, no ha corrido tanto la bola como yo quería, pero el tener el punto dulce en esta zona más central también me ha dado mejores sensaciones en bolas en las que únicamente pongo la pala, o cuando hago algún bloqueo que me juegan alguna bola muy firme, ahí únicamente poniendo la pala sin tener que acompañar prácticamente nada, ya noto que la bola sale bien, sale profunda y no he tenido mucho problema con ello. Creo que es una pala que está bien para aquel jugador que busca ser un poquito más ofensivo en la red, ya que, como digo, vamos a notar que la goma nos ayuda un poquito más en ese ritmo rápido a ganar velocidad, pero a la vez tenemos un tacto bastante seco que nos da muy buena sensación de control. A mí personalmente es una pala que me ha aportado confianza en ese juego de ataque, de poder jugar un poquito más firme sin ese miedo a que se me vaya el cristal. Así que, como digo, aquí quizás a lo que más le podríamos sacar pega en la volea sería ese aspecto de que a veces golpeamos con la zona más alta y notamos que la pala se vuelve un pelín más seca, y ese aspecto de que quizás la manejabilidad nos puede penalizar un pelín más en alguna situación más rápida aquí en la volea. Pero por lo demás creo que es una pala que aquí en la volea se comporta bastante bien y a mí personalmente me ha dado muy buenas sensaciones. Pasamos a la zona del remate. Al final es una pala con un formato híbrido, punto dulce centrado y un balance medio. El que tenga el mango más largo sí que nos va a ayudar un poquito más en el remate a hacer algo más de efecto palanca, acelerar un poco más por arriba. Siento que es una pala que cuando golpeamos con esa zona central del punto dulce sí que vamos a tener unas sensaciones bastante buenas. Es una pala que tiene una potencia más que suficiente. Incluso diría que es una pala que nos puede ayudar un poquito más por ese efecto rebote que nos da la goma en el ritmo más rápido, aunque no sea algo muy exagerado. Pero sí que es verdad que aquí en la zona del remate me he tenido que acostumbrar más a ella que en otras zonas de pista por el tema del punto dulce. Muchas veces me pasa que sigo golpeando con esa zona más alta de la cara de la pala y ahí la respuesta para mí no es tan buena porque siento que la goma ya no me ayuda, siento la pala más seca, sale un poquito menos. Entonces, cuando golpeas con esta zona o le pegas muy bien, muy fuerte, o vas a notar que la sensación en el remate es bastante peor que cuando golpeas con esa zona central, donde la pala te va a aportar esa ayuda y la bola va a subir mucho más. Así que, al igual que he comentado antes en la zona de víbora y bandeja, si no vienes de una pala que tenga un punto dulce más centrado, te vas a tener que acostumbrar a ello, y al principio sí que cuesta un poquito más. Incluso más adelante te va a seguir pasando seguramente que en alguna ocasión golpees con esa zona más alta y las sensaciones sean algo peores que cuando golpeas con esa zona central. Os dejo con el vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final.
Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que es una pala que actualmente tiene un precio de 185 euros. Yo diría que a día de hoy es una de las mejores opciones calidad-precio que podemos encontrar en esta dureza en formato híbrido, y también os diría que dentro de la línea Vulcano a mí personalmente es la que mejores sensaciones me ha transmitido hasta ahora. También en el canal hemos probado ya el modelo Teide, que en principio lleva lo mismo que esta pero en formato diamante, y tengo que decir que a mí no me convenció tanto como esta opción. Pienso que de la línea Vulcano puede ser una de las opciones más completas si buscas ser un poquito más ofensivo pero sin irte a una opción demasiado dura, y es una pala que podríamos meter dentro de ese rango de opciones como puede ser una Sioux ST3, como puede ser una AT10 12K pero la del 2024 que era un poquito más dura, una Nox D13, una Oxdog Hyper Pro, está dentro de ese rango de palas. Yo quizás personalmente la recomendaría más para un jugador de derecha que sea más ofensivo, que busque atacar un poquito más, ya que al final para un jugador de revés yo siento que en el juego aéreo es donde puedes tener algo más de problema con ella, no porque la pala dé mala potencia, sino por el tema del punto dulce, porque en el juego aéreo es más normal que toques la mayoría de veces con esa zona media alta de la cara de la pala, y en este caso el punto dulce está bastante más centrado que en otras opciones y quizás las sensaciones ahí pueden ser un pelín peores por ello. Una vez te acostumbras, como digo, no hay mucho problema y siento que es una pala que en cuanto a potencia va a responder bastante bien. Incluso, como he dicho antes, te puede ayudar un poquito más que otras por ese ligero rebote que da en el ritmo rápido, estilo el de la ST3. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que al final tener ese punto dulce más centrado nos da buenas sensaciones en la gran mayoría de golpes aquí en la volea, muy buena sensación de control. Podemos meter mucho peso también con este mango largo, hacer un poco más de palanca, acelerar un poquito más. Sí que es verdad que, como he dicho antes, es una pala que quizás aquí en cuanto a la manejabilidad en la volea la podemos notar un pelín peor que en otras zonas de pista, nos va a exigir un pelín más, pero creo que cuando te acostumbras un poco a la pala es una opción que incluso buscando atacar un poquito más, jugando más fuerte, estás muy cómodo y te aporta mucha confianza. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja, un poco por lo mismo. Yo siento que cuando golpeaba con esa zona más alta la pala era más seca, pero luego me acostumbré un poquito a golpear con esa zona más central, y sí que es verdad que las sensaciones ahí fueron mucho mejores, la sensación de control, el poder jugar un poquito más fuerte sin miedo a que la bola rebotara demasiado y se fuera al cristal fácilmente, y la verdad es que podía ser bastante ofensivo y estar cómodo con este tacto seco que tiene la pala, así que diría que sobre todo me ha gustado mucho cómo se comporta en víbora y bandeja en ese ritmo un poquito más rápido, y por eso la segunda zona que pongo aquí es la zona de mitad de pista. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Siento que al final es una pala que no es tan complicada a un ritmo medio-bajo, no te va a exigir tanto como otras opciones a empujar y tirar la bola muy fuerte para pasarla al otro lado, y siento que es una opción que aquí en defensa para la dureza que tiene se hace polivalente. Sí que es verdad que quizás aquí el aspecto del mango largo en alguna situación más difícil te puede penalizar un pelín más, pero siento que es una pala que también se maneja bien, ritmo medio-bajo bien, y en el ritmo más alto también buen comportamiento, así que me parece decente en general aquí en la defensa, pero sí que es verdad que para mí es un pelín más exigente que los otros modelos híbridos que hay dentro de la línea, y por eso pongo aquí la tercera zona, la zona de defensa. Y la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate, no porque la pala tenga mala potencia, porque como he dicho antes, cuando golpeas con esa zona de punto dulce con bolas nuevas no vas a tener ningún problema en cuanto a la potencia que te da la pala, pero sí que es verdad que en más ocasiones que en otras zonas de pista me ha costado adaptarme a esa zona de punto dulce de golpeo, ya que me sigue pasando en muchas ocasiones que golpeas con esa zona más alta y la pala es más seca, sale un poquito menos y tu sensación de potencia puede ser un poquito peor, y creo que aquí hay que acostumbrarse más que en otras zonas de pista, y por eso pongo la cuarta zona, la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Combat Fuji, como digo, la pala que más me ha gustado a mí personalmente de la línea Vulcano. Espero que os haya gustado, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.